Bienvenidos. El grupo número 3 tiene el agrado de presentarles los trastornos parafílicos. Para dar inicio, vamos a definir lo que son trastornos parafílicos. Pues, ¿qué son estos trastornos? Son fantasías recurrentes e intensas de excitación o de comportamientos sexuales. Muchas veces, las personas que padecen estos trastornos involucran objetos inanimados a personas como niños y adultos sin consentimiento. Muchas veces estos trastornos incapacitan a las personas que los padecen. Asimismo, las personas que padecen estos trastornos buscan lo que es el sufrimiento y la humillación, ya sea de sí mismos o de una tercera persona. Continuando, vamos a hablar también de los trastornos que nos presenta el manual DSM-5 para los trastornos parafílicos. Dentro de estos está el trastorno de voyeurismo, el cual trata de que una persona gusta de espiar actividades privadas de terceras personas. Asimismo, tenemos el trastorno de exhibicionismo, el cual trata de que la persona que lo padece enseña sus genitales. Tenemos también el trastorno de froteurismo, el cual trata de que una persona siente atracción o excitación de friccionar su cuerpo o de tocar el cuerpo de otra persona sin consentimiento. Asimismo, tenemos también el trastorno de masoquismo sexual, el cual nos habla de la persona aquella que quiere someterse ya sea a humillaciones, a sufrimiento o ataduras. En este caso también vamos a presentar lo que es el trastorno de sadismo sexual, el cual trata o es lo contrario del trastorno de masoquismo sexual, ya que el sadismo sexual nos refiere a la persona que gusta o siente atracción o excitación al realizar actos de humillación, de sufrimiento o de ataduras a otra persona. Tenemos también lo que es el trastorno de pedofilia, el cual nos menciona de las personas pues, que son adultos y que gustan o sienten atracción o excitación recurrente hacia los niños. Tenemos también lo que es el trastorno del fetichismo, el cual nos presenta una atracción a objetos, perdón, o partes del cuerpo. Y por último, el trastorno de travestismo, que es la atracción o excitación por la utilización de prendas del sexo opuesto. Trastorno de fetichismo. Para iniciar con esto, vamos a definir lo que es fetichismo. Esto nos dice que es la utilización de objetos inanimados como método preferido para la excitación sexual. Ahora bien, ¿qué es el trastorno de fetichismo? Pues este se produce cuando la excitación sexual es intensa y recurrente y que surge por el uso o involucramiento de objetos inanimados. Asimismo, también por la fijación en una parte del cuerpo que no sean los genitales. Este trastorno provoca un malestar significativo en la persona, ya que afecta de manera importante el funcionamiento diario de esta. Asimismo, la persona puede perjudicarse o puede perjudicar a otra persona. Criterios diagnósticos. Fantasías o deseos, conductas incontrolables que se manifiestan como una excitación sexual intensa y repentina durante al menos 6 meses, debido al uso de objetos inanimados o un interés especial en partes del cuerpo distintas a los genitales. Esto sucede en casos específicos, cuando una persona siente una atracción diferente a partes del cuerpo, como pies, manos o cierto deseo sexual hacia una estatua o muñeca u objeto similar. B. Fantasías, impulsos sexuales incontrolables o comportamiento que causa malestar clínicamente significativo o deterioro en áreas sociales o ocupacionales.
u otras áreas importantes del funcionamiento. Es una excitación sexual en mantener relaciones genitales en espacios públicos o abiertos. C. Los productos fetiche no solo se limitan a aprender o utilizarse para transvestirse, o dispositivos distintos a la estimulación táctil genital. Es un placer que se logra al usar en el acto objetos como vibradores, máscaras u otros objetos que se puedan introducir de manera parcial. Cuando hablamos sobre los diagnósticos diferenciales del trastorno del fetichismo, nos van a salir 3 en específico, los cuales son, número 1, trastorno de transvestimenta. Este trastorno nos habla cuando el individuo tiene cierta atracción sexual sobre el artículo de la vestimenta, es decir, cuando el individuo tiene esa atracción o excitación sexual sobre el proceso de vestimenta y como la personificación de el personaje u objeto que la atraiga sexualmente. Este es uno de los más importantes ya que cumple ciertos criterios de diagnóstico del trastorno del fetichismo, pero por ciertos aspectos hace que se cumpla este trastorno de transvestimenta. Número 2. Vamos a hablar sobre el trastorno del masoquismo u otros trastornos parafílicos. En este caso vamos a hablar sobre cuando el individuo fantasea con el forcejeo, es decir, cuando el individuo se excita sexualmente sobre la dominación y la humillación que pueda haber dentro de la actividad sexual. En este caso, el individuo siente excitación sobre el dominio que pueden hacer en su cuerpo y en su mente. Y el número 3, que es uno de los más importantes de entender, sería el comportamiento fetichista sin el trastorno del fetichismo. ¿A qué se refiere esto? Es cuando realmente el individuo tiene un fetiche como tal, puede ser actividad, pueden ser objetos o pueden ser ambos en uno solo, pero que no se está hablando sobre un trastorno en específico. ¿Por qué? Porque no afecta en el área psicosocial ni tampoco derrota a otras partes o áreas de su entorno. Es decir, cuando este individuo que tiene estos fetiches habla sobre sus fetiches con su pareja y su pareja sexual acepta cumplirle estos fetiches de manera positiva o porque de verdad le atrae, estamos hablando de que realmente es un comportamiento porque ambos están dispuestos a tener ciertas actividades en específico. Vamos a hablar sobre lamer, oler, morder, besar, entre otros. Asimismo, el utensilio de objetos en específico que les atraiga excitación sexual para ambos, pero que no genere exactamente un trastorno, ya que positivamente ambos están aceptando el uso de estas. Cuando hablamos de comorbilidad, hacemos referencia a un término para describir uno o más trastornos o enfermedades que se desarrollan en una misma persona. Estos pueden darse al mismo tiempo o uno después del otro. Según el DSM-5, el fetichismo puede concurrir con otros trastornos parafílicos, así como con la hipersexualidad, que es un impulso sexual excesivo o en otras palabras es adicción al sexo. Rara vez el trastorno del fetichismo está asociado a afecciones neurológicas y aunque los factores biológicos pueden estar presentes, son las razones psicológicas las que desempeñan un papel clave para la determinación de las parafilias y el significado subyacente de los actos sexuales. El fetichismo se explica como una reacción a un evento durante la infancia. De esta forma, una experiencia durante los primeros años causaría que el fetichista desarrollara una asociación
entre el deseo y la excitación sexual y un objeto determinado. Temporalidad del trastorno de fetichismo. En el criterio A que encontramos en el DSM-5 con respecto al trastorno de fetichismo, dice que durante al menos 6 meses deben de hacerse presente excitación intensa y derivado del empleo de objetos inanimados y de partes del cuerpo que no sean genitales. En su desarrollo y curso podemos encontrar que las parafilias normalmente se inician en la pubertad, pero los fetiches pueden desarrollarse antes de la adolescencia. Una vez establecido, el trastorno del fetichismo tiende a tener un curso continuo que fluctúa en cuanto a la frecuencia e intensidad de los comportamientos o deseos irrefrenables. Muy bien, nos corresponde hablar directamente de lo que es el tratamiento psicológico. El tratamiento beneficia a la persona quien practica estos hábitos sexuales y en consecuencia o resultado tiene un efecto negativo tanto en el ámbito sexual, personal o social. Dentro de la sintomatología podemos observar lo siguiente. La práctica de esta conducta sexual provoca malestar en las actividades diarias. Esta práctica dificulta el mantenimiento de relaciones íntimas. No le gusta este tipo de conductas porque moralmente no es aceptable, pero disfruta realizándolas. Ha intentado controlarla, pero el paciente nota que siempre se le escapa de las manos. Dentro del plan de tratamiento psicológico, algunos beneficios que podemos encontrar de este es un mejor control de la conducta sexual del paciente, al igual que una mejor gestión de excitación sexual para el individuo, una mejoría en la calidad de vida y en las relaciones interpersonales. Dentro del tratamiento para este trastorno vamos a hablar de dos opciones, las dos más efectivas. En primer lugar tenemos la terapia psicológica y en segundo lugar tenemos la terapia farmacológica. Esto ya está directamente trabajado con un profesional encargado de medicar al paciente en la dosis necesaria que se requiera. Esta segunda terapia es basada directamente en el uso de antidepresivos llamados inhibidores selectivos de la captación de la serotonina. Normalmente los ISRS se utilizan para tratar trastornos depresivos, mas sin embargo en la actualidad también se utilizan para tratar otras afecciones distintas a la depresión, como lo pueden ser trastornos de ansiedad o el fetichismo, entre otros. Estos antidepresivos funcionan de la siguiente manera: bloquean la reabsorción de la serotonina en las neuronas. De este modo hay más serotonina disponible para mejorar la transmisión de los mensajes entre las neuronas. Los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina se denominan selectivos porque afectan principalmente a la serotonina, no a otros neurotransmisores. En el tratamiento psicológico, por esta vez vamos a basarnos de manera cognitivo-conductual, por lo que el tratamiento contempla intervención en 3 áreas básicas: los pensamientos, las emociones y el comportamiento. Mediante la modificación de ciertos aspectos en cada una de las 3 áreas, observaremos una mejora progresiva en el control de las prácticas sexuales del paciente. Esto también tomando en cuenta la disponibilidad que tiene el paciente para trabajar con nosotros. Como mencionamos anteriormente, estas dos opciones son las más efectivas para el paciente. Sin embargo, la efectividad sigue siendo limitada, ya sea con psicoterapia o con el uso de algún antidepresivo. La efectividad de estos dos tratamientos es medida dependiendo de la disposición del paciente a buscar ayuda. Es decir, que como cualquier parafilia, si un paciente no está en su capacidad de reconocer que padece de algún trastorno o voluntariamente buscar la ayuda, esta efectividad puede llegar a ser menor a la de un paciente que sí es capaz de reconocer o buscar la ayuda por sí mismo.